No entiendes por qué hay momentos en los que suben o bajan las tasas de interés y además no sabes esto cómo puede impactar tus finanzas. Así que hoy te voy a contar por qué suben o bajan las tasas de interés y esto cómo te puede afectar. Hola a todos, soy Alison y en este canal hablamos de finanzas personales y de cómo puedes alcanzar tu tranquilidad financiera. Y como les acabé de mencionar, voy a tocar un tema un poco más técnico, más económico, y es para que ustedes entiendan por qué es que suben o bajan las tasas de interés y al final esto cómo puede afectar nuestras finanzas. Y para empezar, vamos a entender qué son las tasas de interés. La tasa de interés es el costo que tiene el dinero cuando lo pides prestado o cuando solicitas algún tipo de crédito al sistema financiero. ¿A qué me refiero? Buscas a través de una entidad financiera tener un préstamo, tener un crédito y ellos te van a desembolsar un dinero. Pero los bancos y el sistema financiero no son hermanitas de la caridad, no están en una obra social, ese es su modelo de negocio y por ende ellos deben cobrar un costo o deben cobrar un precio por ese servicio que están prestando. Así que el costo o el precio que nosotros como usuarios pagamos es el pago de la tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te prestaron 100 monedas y tienes un interés del 10%, voy a decir, tú vas a estar pagando ese valor que te prestaron más el 10% adicional, que sería el precio o el costo de ese préstamo, y allí es donde influyen las tasas de interés. Entonces, al final del día, las tasas de interés son un costo o son el precio que tiene el dinero que solicitas prestado al sistema financiero. Y acá les voy a explicar un ejercicio muy importante para que ustedes entiendan cómo se fijan las tasas de interés. Los bancos centrales, es decir, los bancos que manejan toda la economía en los países, por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco de la República aquí en Colombia, y así todos los países tienen su banca central, son los que definen la tasa de interés de referencia, es decir, una tasa de interés básica que es con la que se van a manejar tanto los créditos como los rendimientos que se van a pagar en productos de ahorro e inversión, que ya más adelante les voy a hablar de eso. ¿Y qué sucede? Ellos definen una tasa de interés, luego se la trasladan a los bancos, al sistema financiero, y ellos toman un tiempo en definir o en ajustar o en acomodar esas tasas de interés, donde tienen la gran mayoría es esa tasa de interés de referencia y le ponen otras variables adicionales de corte, digamos que de propias del negocio. Entonces ahí evalúan el riesgo de la persona, evalúan la característica del crédito, si es de consumo, si es de vivienda, si es de automóviles, si es crédito educativo. Bueno, eso tiene unas características, ahí se hacen unas evaluaciones de riesgo y también de la persona, y sobre eso es que se define la tasa de interés al final, que es la que les van a trasladar a ustedes a través de los créditos, de los préstamos, de las tarjetas de crédito, todo esto. Eso para los créditos, y también se trasladan para los rendimientos que pagan, por ejemplo, productos de inversión, de ahorro e inversión que tienen estas entidades financieras, por ejemplo, los CDTs, los CETES en México, fondos de inversión que están asociados a estas tasas de interés, los mismos rendimientos que pagan algunas cuentas de ahorro, por ejemplo, ahorita que están sonando tanto este tema de las cuentas súper rentables, que han pasado ciertas cosas y mucho está asociado justamente a esta tasa de interés y a un factor que es muy importante que les voy a mencionar más adelante. Así que esta es la cadena de cómo se va trasladando y cómo se va moviendo la tasa de interés y por qué es que es tan importante dentro de nuestras finanzas personales, porque maneja muchas variables y porque adicional su aumento o su reducción va a impactar en lo que debemos pagar o en los rendimientos que vamos a recibir si tenemos ciertos productos, y por ende tiene que estar contemplado y lo tenemos que ver dentro de nuestras finanzas. Bueno, pero entonces ya entrando en materia, ¿por qué es que suben o bajan las tasas de interés? Miren, se los voy a explicar de esta manera. Hay ciertos factores de orden macroeconómico que impactan que esa tasa de interés suba o baje, porque la tasa de interés es un factor que mide precisamente el movimiento o el comportamiento de la economía. Entonces les voy a dar un ejemplo. Un factor clave aquí es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es la que mide el poder adquisitivo que tenemos las personas, que tienen las empresas para adquirir bienes y servicios en el mercado. ¿Qué pasa? La tasa de interés lo que hace es que
se sube o se baja dependiendo del objetivo que queramos tener con la inflación. Por ejemplo, si ustedes ven, y eso lo vivimos mucho en esta transición entre la pandemia y la apertura, y eso creo que es donde más lo hemos visto y más lo hemos vivido, la pandemia hizo que se generara un comportamiento en el que se enfrió la economía, todo se estancó, el consumo empezó a bajar, muchas industrias se vieron quietas, la industria del turismo, toda la parte de eventos y entretenimiento, y hubo otras industrias que se tuvieron que mover mucho, por ejemplo el tema de alimentación, todo esto, de logística tuvieron unos cambios muy grandes porque era abastecer a la gente y modernizar, o en aquellas zonas donde no estaba tan moderno empezar a trabajar en esta logística, llevar todo a las casas, de los domicilios, de las compras por internet y demás. Y por otro lado todo el tema de seguridad, de todos los retos que hubo en cuanto al manejo portuario. Bueno, digamos que fue un momento importante en la economía y esto hizo que las economías se enfriaran. Acá en Colombia lo vimos y fue cuando el Banco de la República empezó a bajar las tasas de interés y a su vez esto se trasladó a los bancos, entonces les ofrecían unas super tasas para vivienda, para carro, para tarjetas de crédito, eso llamaban para ofrecer tarjetas de crédito de todo lado, porque en el momento en el que tú bajas las tasas de interés en una economía que está enfriada, que está quieta, lo que se busca es dinamismo y que la gente empiece a consumir y empiece a utilizar productos financieros para poder comprar bienes y servicios y darle movilidad y darle dinamismo a la economía. ¿Qué pasa cuando el Banco Central empieza a subir la tasa de interés? Es para generar todo lo contrario y está volado el consumo, está volado el endeudamiento, está volado todo esto y lo que se busca es enfriar la economía, bajarle un poquito. Entonces allí lo que hacen los bancos, que eso también lo vimos cuando hubo la reactivación después de la pandemia o en ese tramo de la salida de la pandemia, y es que todo el mundo empezó a salir a comprar, a viajar, a gastar y eso la gente se empezó a endeudar un montón y lo que hicieron fue empezar a subir tasa de interés para enfriar un poco la economía, para que la inflación no se disparara, para que los precios no aumentaran tanto, que fue todo lo que vivimos, y que la gente dejara de utilizar el consumo y dejara de utilizar más bien el endeudamiento a través del consumo y así empezar a enfriar la economía. Entonces, como se dan cuenta, acá el factor clave es justamente la inflación, porque la tasa de interés es un mecanismo para controlar la inflación que a su vez permite dinamizar o enfriar la economía dependiendo de las necesidades que tenga la economía en ese momento. Hay otro factor muy importante que a nosotros particularmente, y hablo de nosotros América Latina, nos impacta muchísimo y son los movimientos en los mercados financieros globales. ¿A qué me refiero? A nosotros nos impacta mucho los movimientos o las decisiones macroeconómicas que se tomen en Estados Unidos. Eso no es un secreto. Y no estoy diciendo, es que nuestra economía es muy dependiente, no sé qué. Realmente nuestras economías se ven muy impactadas por lo que le sucede al vecino más grande, que es decir Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, por todo este tema de la inflación y demás, Estados Unidos también empezó a mover sus tasas de interés, empezó a subirlas un montón, empezó pues para controlar su inflación porque eso estaba disparado en Estados Unidos. ¿Y eso qué hizo? En nuestros países, este tipo de fenómenos provoca que los inversionistas se lleven su dinero hacia Estados Unidos porque las tasas de interés allá están más altas, hay un mercado financiero mucho más maduro y por ende les va a dar más rendimientos tener su dinero allá. Entonces, este tipo de cosas genera que haya fuga de capitales. Ahora, no es algo como que nos quedamos sin inversión, no. Simplemente se dan esos movimientos de dólares, esos movimientos financieros y esto también afecta a nuestras tasas de interés. Entonces también se dan movimientos donde lo que se busca es controlar acá también que no haya tanta fuga de capitales y que la inversión se quede en el país. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta alrededor de hace 2 años, año y medio, que las tasas de interés subieron tanto que era muy atractivo invertir en CDTs, invertir en renta fija, invertir en estos fondos de inversión que tenían un componente importante de renta fija porque justamente estaban pagando muy buenos rendimientos por los CDTs. De hecho, se dio como una ola de inviertan en CDTs porque están pagando muy bien, justamente por eso, porque allá aumentaron tasa de interés, aquí también se aumentó y lo que hizo era que la gente empezara a invertir más acá, no solo las personas sino también las empresas, y reducir en la medida de lo posible esa fuga de capitales.
Y hay otro factor que también debemos tener en cuenta, que no está tan determinado por el mercado como el mercado, o por esas variaciones solo del mercado, de los mercados financieros o de la economía como tal, y son los cambios en política fiscal y cambios en las regulaciones de los países, y esto ya son determinaciones que toman los gobiernos como tal en cada uno de los países, dependiendo si se deben hacer recortes, si se debe hacer aumento del gasto público, si se deben ajustar ciertas cosas que del dinero que entra al gobierno, y también lo pueden hacer vía tasa de interés. Entonces estos son algunos de los factores que les puede impactar a la tasa de interés, y por ende es donde se empieza a ver esas fluctuaciones entre aumentos y disminuciones. ¿Cuál es el factor que más impacta y que más va a influenciar esos movimientos en la tasa de interés? Sin duda alguna la inflación, porque al final del día la inflación se controla y se tiene dentro de los rangos establecidos o dentro de los rangos que se esperan por los bancos centrales a través de los movimientos de la tasa de interés. Listo, pero ¿por qué se deben hacer estos movimientos en la tasa de interés? El ajuste sobre la tasa de interés se da por una medida anticíclica. ¿Qué quiere decir? Era lo que les explicaba hace poco. Si la economía está teniendo un alza que nos afecta, o sea que ya no es controlable, sino que realmente nos afecta, entonces la medida va a ser para llevarlo hacia el otro lado. Y si por el contrario la economía está quieta y lo que necesitamos es que se mueva, pues el ajuste de la tasa va a ser hacia moverla. Entonces por eso es anticíclica, porque quiere es que tenga un comportamiento contrario a lo que normalmente está pasando. Este tipo de ajustes se realizan a través de la política monetaria que tiene como responsabilidad del Banco Central, es decir, acá en Colombia el Banco de la República, y son ellos quienes definen cómo se maneja la política monetaria, porque su objetivo principal es controlar la inflación. Entonces, este ajuste en las tasas de interés se da justamente primero para controlar la inflación, segundo, para estimular el crecimiento económico en el momento en el que se deba estimular el crecimiento económico, y también para mantener la estabilidad financiera. Entonces, como ven, el ajuste, aumento o disminución de las tasas de interés es muy importante, porque casi que es una de las medidas principales para mantener equilibrada la economía. El objetivo de todas estas políticas y estos movimientos al final del día es buscar el equilibrio económico. Entonces es muy importante que ustedes entiendan por qué es que suben las tasas, por qué es que bajan las tasas. No son decisiones arbitrarias, sino que son esas estrategias que buscan al final del día que la economía esté equilibrada, que no esté disparada, que no esté quieta y que no afecte de forma negativa a las personas, a las familias y a las empresas en un país. Listo, después de toda esta cátedra económica que espero haber sido muy clara, si ustedes quieren aprender más de economía y les hago más videos de economía enfocándome más como en explicarles este tema, que no siempre es tan sencillo de entender, no porque sea muy ladrilludo, sino porque nunca hemos estado cerca de esta información y no la tenemos como tan adherida a nuestro día a día, y eso es súper clave porque la economía es del día a día. Así que ustedes deben tener en cuenta ciertas cosas para que este tipo de movimientos a ustedes no los vaya a impactar. ¿Qué es lo primero que deben tener en cuenta, que me parece súper importante? Cuando el Banco Central de su país toma la decisión de subir o de bajar las tasas de interés, este tipo de movimientos no es algo que les impacte de ayer para hoy. Siempre hay un periodo, depende de ese periodo en el que los bancos comerciales, es decir, el banco que todos tenemos, va a adoptar y va a implementar ese cambio o esos movimientos de tasa de interés que defina el Banco Central. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que eso no es de ya para allá, sino que hay unos días, hay un tiempo en el que se da este traslado y se da como esta migración hacia la implementación de este aumento, de esta reducción. Pero lo más importante para que ustedes esos movimientos no los afecte es que primero controlen su nivel de endeudamiento. Si ustedes tienen un nivel de endeudamiento controlado, si las deudas que ustedes tienen no abarcan más del 30-40% de sus ingresos, si sobre todo están pagando una deuda que dentro del ejercicio es una deuda buena, si no saben de qué les estoy hablando, aquí les dejo un video donde les explico muy bien qué es una deuda buena y qué es una deuda mala, pues este tipo de movimientos no los va a afectar a ustedes y no se van a ver tan impactados
porque ustedes tienen controlado su endeudamiento y no es algo que vaya a impactar o que vaya a afectar seriamente sus ingresos y el manejo de sus finanzas. Otra cosa que deben tener en cuenta y está muy pegadita a esto primero del nivel de endeudamiento es tener mucho cuidado en cómo utilizan productos como las tarjetas de crédito, como los créditos de consumo. Me voy a enfocar puntualmente en las tarjetas de crédito, las tasas de interés más altas, el tipo de financiamiento más costoso del sistema financiero son las tarjetas de crédito. Así que es algo que les voy a repetir en muchos videos, que se los he dicho muchas veces, y es que en la medida de lo posible traten de realizar sus compras cuando utilicen tarjeta de crédito a un mes. ¿Por qué? Porque si es a un mes no les van a cobrar intereses, por ende a ustedes les da igual que suba, que baje, que se mueva, que para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, la tasa de interés les da igual porque ustedes están utilizando la tarjeta de crédito como medio de pago, no como fuente de endeudamiento. Entonces les va a dar igual. Ahora, yo sé que hay ocasiones en las que no podemos hacer la compra a un mes y aun cuando no es lo ideal pasa. Traten de diferirlo al menor tiempo posible. Si les tocó a 2 cuotas, si les tocó a 3 cuotas, máximo a 5 cuotas, traten de verdad de no diferir sus compras a mucho tiempo, porque ahí es donde sí van a recibir todo el impacto de los movimientos de la tasa de interés. Y usualmente, y esto es una opinión muy personal, cuando suben las tasas de interés lo vemos súper reflejado y cuando bajan no lo vemos tan reflejado. No sé si es algo que yo veo que es muy personal, si es un sesgo, pero realmente nosotros cuando diferimos a muchos meses seguimos pagando interés sobre interés sobre interés sobre interés y le estamos regalando dinero al banco. Entonces tengan en cuenta esto, traten de diferir sus compras solo un mes, máximo a 2. Porque aquí no van a ver tanto el impacto del aumento de las tasas de interés, que es usualmente lo que vemos, y así no le van a estar regalando dinero al banco. Ahora, otra cosa que deben tener en cuenta es que si están en un periodo, si estamos en un periodo de la economía donde el Banco Central está bajando tasas de interés, es una oportunidad para que ustedes puedan aprovechar y hacer compras de cartera. La compra de cartera, yo también se los he explicado, es una forma en la que ustedes o una estrategia en la que ustedes pueden pagar más rápido sus deudas, pagar menos intereses y tener una mejor negociación de los créditos o de las deudas que tienen si lo saben hacer en el momento adecuado. Acá les voy a dejar un video donde les hablo de la compra de cartera, donde me extiendo más en ese tema. Esos momentos en los que el Banco Central está reduciendo tasas de interés es el momento adecuado desde la perspectiva económica para que ustedes hagan compra de cartera, porque pueden acceder a tasas de interés muy bajas donde ustedes van a renegociar o van a hacer ese cambalache, ese cambio por las deudas que tienen tasas de interés más altas y se van a ver beneficiados en el pago mínimo que hacen, en poder pagar mucho más fácil ese crédito, en implementar estrategias como bola de nieve, método avalancha, para pagar mucho más rápido, pagar menos intereses y salir rápido de deudas. Así que tengan en cuenta esto a la hora de tomar decisiones sobre hacer una compra de cartera, porque si ustedes escogen hacer esa compra de cartera en una temporada en la que se están aumentando las tasas de interés, tal vez no se estén acogiendo a una buena estrategia de compra de cartera y no vean ese impacto o no vean esa reducción de intereses si toman esta opción. Así que ténganlo en cuenta. Y por último, tengan en cuenta el impacto que estos movimientos pueden generar en sus instrumentos de ahorro e inversión. Acá me voy al otro lado de la historia, y es que si ustedes tienen, por ejemplo, un CDT, un CETE o este tipo de cosas que están atadas a la tasa de interés y a esos movimientos, si ustedes tienen en este momento un CDT y resulta que lo quieren renovar y ahorita las tasas están muy bajitas, tal vez no van a recibir los mismos rendimientos que recibían antes. O por el contrario, si ustedes en este momento tienen un CDT y se va a renovar, o sea, lo van a reabrir, digamos, y en este momento las tasas de interés están súper altas, les va a beneficiar mucho porque van a recibir más rendimientos. Obviamente aquí, cuando ya entramos a hablar más profundo sobre este tipo de instrumentos, hay otro tipo de cosas que deben evaluar, pero en esencia esta es la estrategia. Entonces, tengan en cuenta también las decisiones que toman frente a este tipo de instrumentos cuando se están aumentando o se están reduciendo las tasas de interés.
Y listo, este era el video que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Espero haber sido muy clara en por qué se hacen estos aumentos, estas reducciones en las tasas de interés y cómo los puede impactar a ustedes. Si quieren conocer más información acerca de economía, finanzas personales, deuda, ahorro, inversión, demás, déjenme aquí abajo en los comentarios qué temas quieren conocer y con mucho gusto les vamos a hacer videos de este tema. No olviden seguirnos en el canal, aquí en la parte de abajo, y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se las dejo por aquí, donde les estamos compartiendo información y donde también les avisamos cuando estamos publicando nuevos videos. También los invito a que conozcan nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde también les tenemos recursos a ustedes, les compartimos información y demás para que sigan aprendiendo de finanzas personales. Y no siendo más, les dejo un abrazo enorme, les mando un beso gigante y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está únicamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.